Continuando en la serie de los Salmos, ahora estamos, hermanos queridos, en el Salmo 34. Quiero dar por título a esta sección: bendiciones en medio de las adversidades. Bendiciones en medio de las adversidades. Alguien dijo, hermanos, una Biblia sin los Salmos no sería una Biblia completa. Los Salmos sin el Salmo 34 no sería un libro completo dentro de los Salmos. Para nosotros estos 3 años como iglesia, hermanos, ha sido este salmo muy recitado, muy citado. Los primeros 4 versículos lo cantamos mínimo una vez al mes. Pero para otros, hermanos, este salmo es uno de los salmos favoritos del libro. De todos los salmos. ¿Cuándo? La pregunta. ¿En qué momento se convierte este salmo muy favorito? Cuando uno está en situaciones, cuando uno está en circunstancias difíciles. Puede ser en un contexto menor, ¿no? Que este virus, el COVID-19, solamente se ha desarrollado en un lugar como era China y después se ha ido expandiendo o nació en un contexto pequeño en un hogar, pero ahora está en un contexto mayor, en circunstancias difíciles, ahora en un contexto mundial. Hermanos, este salmo se apodera de los creyentes. Este salmo es de los justos. Por eso se convierte en un libro, un capítulo favorito. Ahora, el Salmo 34 es un salmo que honra a Dios. Ahora, no es este salmo solamente para aquellos que reciben, sino es un salmo que honra a Dios. De hecho, usted puede fijarse en la lectura, o podemos contar el sustantivo Señor o Jehová aparece en 16 veces dentro de sus 22 versículos. Para solamente el versículo 5, 12, 13, 14, 20, 21 son los versículos donde no se menciona, pero estos versículos se refieren a Dios. Lo que queremos decir, hermanos, aquellos que exponemos las escrituras, no importa en qué situaciones o problemas se encuentra el pueblo de Dios, las circunstancias que puedan rodear al cristiano, de ahí puede tener una oportunidad para alabar, para bendecir al Señor. Porque ¿cómo empieza el salmo? Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo recibió y él se fue. David estaba siendo perseguido por Saúl, vamos a ver dentro de un momento. En ese contexto, cuando David tiene problemas. Entonces, una circunstancia como, hermanos, estamos viviendo con el COVID-19 es para poder, hermanos, tener una oportunidad de alabanza. Y podemos ver la salvación, la redención, como dice el versículo 29, es el que redime a los suyos. Es increíble, hermanos, tener la palabra del Señor a nuestra disposición y podemos esperar, como hemos cantado un momento de lamentaciones, la salvación de Jehová. En silencio esperaré la salvación de Jehová. Ahora mira, usted me puede seguir cuidadosamente cómo se repite varias veces que Dios va a librar, va a salvar a su pueblo. Versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Versículo 6, este pobre clamó, el Señor le oyó y lo salvó de todas, dice, sus angustias. Versículo 17, claman los justos y el Señor los oye y Él los libra, otra vez más, de todas sus angustias. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Podemos ver en esto, hermanos, que el Señor va a librar a su pueblo. Es hermoso, hermanos, alabar, adorar cuando las cosas van bien. Este mundo, este planeta, las iglesias tal vez no estaban preparados para lo que estamos viviendo. Muchos pronosticaron, muchos falsos maestros. Nadie se advirtió que en este siglo XX estaremos viendo esta pandemia universal. Las consecuencias van a ser todavía más amplias. Vamos a ver más números, más estadísticas en cuanto a los contagiados y a los que están muriendo. Pero para el creyente, hermanos,
es una oportunidad para engrandecer el nombre del Señor. Ahora, en nuestro texto no podemos evitar admirar lo que hace David. Y es mi solicitud o mi invocación también, hermanos, como David, podemos tomar una resolución de adorar a Dios en esta situación difícil, a puertas abiertas, o con este nombre o título, ¿no?, que he dicho, quédate en tu casa. La palabra del Señor nos manda a congregar, y los que estemos sentados, hermanos, podemos hacer esto, reunirnos, podemos adorar, no importa la situación que estemos viviendo. Porque cuando teníamos, hermanos, la salud, ahora peligra nuestra salud, estábamos bien adorando a Dios. No importa lo que estés experimentando personalmente, la Biblia dice, continúa alabando a Dios. Continúa alabando. Bendeciré al Señor en todo tiempo. David tiene una situación muy difícil aquí. No importa, continúa alabando a Dios. Para los tiempos difíciles, hermanos, para muchos creyentes ha sido el tiempo más maravilloso para recordarse y adorar a Dios. En momentos de que la iglesia ha pasado persecución, aflicción, ha sido el momento más maravilloso para alabar a Dios. Ahora, cuando nos encontramos en estas circunstancias, debemos esforzarnos para alabar y adorar el nombre de Dios. El Salmo empieza, o la inscripción del Salmo empieza de esta manera, cuando fue escrito, Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Este es un Salmo de David. El trasfondo de este contexto está en Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 10 al 15. Ahí David fingió estar loco porque tenía miedo de Aquis, un rey, dentro de un momento, el texto dice Abimelech, ¿no? Ahí David fingió estar loco. Ahora, el nombre Abimelech, como dice este salmo que aparece en la inscripción, era el título real para un rey filisteo, al igual que Faraón era un título para un rey egipcio, o César, un rey romano. Aquis era el nombre real del rey involucrado en el telón de fondo de este salmo. Esto es para que podamos ver la inscripción. Siempre debe leerse, hermanos, desde la parte superior de sus Biblias. Eso están los originales, eso se lee así, por eso estamos empezando con la inscripción del Salmo. Y de ahí que David, hermanos, que finge estar loco, y como resultado de eso, el rey David escapa. Pero en esa experiencia, él escribe este Salmo 34. Al final de todo este Salmo, lo que podemos ver es la experiencia de David, ¿no? Mintiendo, arrepintiéndose, salvándose, pero era Dios, hermanos, tras la humillación de David. Y después que al final David termina en una meditación adorando a Dios, dando gracias a Dios, y al final esto imparte esta enseñanza. Aquí hay sabiduría, por eso también él va a decir, ahora yo los voy a enseñar, o voy a enseñar, versículo 11, venid hijos, escuchadme. Como decir, esto es, aquí se pone como un maestro, alguien que ha vivido esa circunstancia. Entonces, hermanos, el pensamiento o la proposición de esta enseñanza es la siguiente: para disfrutar de Dios y sus bendiciones, búscalo para salvación y témelo y camina en sus caminos. Porque detrás de este salmo, la respuesta, dice David, Él me oyó, Él me respondió. David estaba viviendo la vida bien, pero en un momento de situación difícil, experimenta esto con Dios en su vida. Por eso, para disfrutar de Dios y poder recibir sus bendiciones, búscalo para salvación. Muchos cuando vienen o preguntan, o quiero empezar por mi experiencia personal, dentro de los 10 años hasta los 20 años
siempre me hice la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿A cuántos hermanos, pastores, me he preguntado eso? De la misma manera, en la vida cristiana, hermanos, o cuando uno está empezando en la vida cristiana, viene esta interrogante, ¿no? Y normalmente, al final, muchos decimos esto. ¿Quieres la bendición de Dios para tu vida? Es obvio, ¿verdad? Es obvio la respuesta. ¿Cómo no voy a querer? Pero no todos somos como David. David quería la bendición de Dios. Pero hoy día muchos buscan a Dios solamente por las bendiciones y no tienen el deseo de cambiar sus vidas. Y ahí la diferencia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, y de un cristiano secular que solamente quiere las bendiciones o las añadiduras, pero no quiere obedecer los preceptos del Señor. Es obvio, todos hermanos quieren las bendiciones. Pero responder a esa pregunta, hermanos, compromete algo, que va a ser difícil. Va a ser difícil, porque hermanos, Dios tampoco no va a bendecir a aquellos que ignoran sus mandamientos. No lo va a hacer, porque sabemos que aquellos que ignoran van a malgastar lo que se les da, o van a vivir con fines que no glorifiquen a Dios. Y nos volvemos a preguntar, ¿verdaderamente quieres la bendición de Dios a tu vida? Lo que tenemos, hermanos, en resumen en la Biblia es que Dios va a bendecir a aquellos que temen su nombre, aquellos que bendicen en todo tiempo, aquellos que se apartan, como dice el versículo, los versículos finales, porque después del versículo 11 va a decir, ¿quién es el hombre que desea la vida? ¿Quién es el que quiere las bendiciones? Todos los cristianos levantaríamos las manos, yo quiero la bendición del Señor. Y David dice aquí, ¿quieres vivir largos días? O sea, todos queremos las bendiciones. Claro, hay un versículo que resume, ¿no?, el Nuevo Testamento, Mateo 6:33, ¿no? Busca el reino de Dios. Hay muchos salmos que nos llaman a que buscamos su voluntad. Y nuevamente nos preguntamos, ¿realmente quieres la bendición de Dios para tu vida? David dijo que sí. David lo hizo, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus pecados públicos y privados. Se regresaba al Señor, se arrepentía de sus pecados, buscando a Dios como su máximo gozo, como lo que estuviera buscando, como el tesoro más anhelado. Busqué al Señor, dice, y Él me respondió. Para nosotros, hermano, y la exhortación es, no buscamos a Dios por los beneficios, o no le servimos a Dios por los beneficios. Dios te puede dar, pero te va a pedir cuenta de todo lo que te ha dado y cómo lo has usado. Y eso debería darnos, hermanos, temor, porque es fácil, hermanos, recibir, pero te cuesta dar. Te cuesta dar. Y el Señor dice, de gracia has recibido, ahora dalo de gracia. Esta semana, pastor me compartía de cómo están ellos ya enfrentando la situación en su iglesia local, de cómo muchos de sus sueldos ya estaban compartiendo con otros. No nos ha tocado todavía en esta iglesia pequeña, pero no sabemos a dónde vamos a llegar de acá 2, 3 o más meses. Pero tenemos, hermanos, que experimentar y responder a lo que Dios no nos da. Aquí David vio a Dios como su máxima bendición. David sería como Asaf, dice en el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Para David, Dios, hermanos, es su máximo tesoro. Hoy día, hermanos, muchos tienen carros, muchos hoy día tienen lujos en sus hogares, no pueden usar esos lujos, porque no pueden salir, no pueden gastar, no pueden vestirse.
Pero para David dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? No lo que tengo. Aquí en la tierra soy el rey, David. Aquí tengo soldados. Tengo muchos hombres a mi servicio. Y Asaf dice, fuera de ti, o separado de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo. El Salmo 34, David nos dice cómo disfrutar a Dios y cómo recibir sus bendiciones a pesar de las circunstancias. Ahora este Salmo 34, como todos han podido, aquellos que han estado en este Salmo, lo ven como un Salmo acróstico. Cada verso, comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Si recordamos, cuando estuvimos en el Salmo 25, es lo mismo. Como todos los acrósticos, el contorno no es tan claro, pero en algunos otros salmos sí. Escribe un autor, versículos 1 al 10, alégrate conmigo. Y versículos 11 al 22, aprende de mí. Muchos lo han resumido así. Pero la primera sección, o la primera parte es el testimonio de David. Y la segunda parte en su enseñanza. Dirigirse, ¿no?, a su audiencia como niños, versículo 11. Venid, hijos o niños, escuchadme. Ahora, esta era la forma común de un maestro hebreo, de cómo se dirigía a aquellos que le escuchaban, sus alumnos. Ahora, el salmo surge, hermanos, de un incidente, como muchos han llamado, embarazoso en la vida de David. Estaba huyendo del rey Saúl, que buscaba matarlo. Pero luego escribió este salmo, alabando a Dios por la liberación, ¿no?, que Dios le había dado. Y también va a denunciar el engaño. El Salmo 34, versículo 13 dice, guarda tu lengua, inmediatamente, y tus labios de hablar engaño. Cuando David finge estar loco, está engañando. Entonces, este salmo, hermanos, tras ese incidente de la vida de David lo escribe. Yo creo que se puso a reflexionar, se puso a examinar todo lo que había pasado en ese momento, cuando estaba siendo perseguido, que estaba cercano a la muerte, David. Su vida no dependía de él. David todavía no tenía familia. David es soltero, aquí respetaba a Saúl. ¿Qué estaba pasando con David? Pero David se da cuenta de que se ha equivocado, ha pecado, está su fracaso. Pero Dios había sido muy amable con David para rescatarlo. Ahora David estaba en una situación difícil, pero eso no justifica su engaño. Porque se fingió estar loco, empezó a hacer garabatos. Su saliva estaba derramándose en su barba. Pero no justifica, hermanos, su engaño. Pero después va a continuar en ese patrón de engaño con Aquis. ¿De qué? Convenciéndole, hermanos, de que estaba atacando aldeas israelitas, cuando en realidad estaba matando a los habitantes de esa tierra. Primero de Samuel, capítulo 27, versículos 8 al 12. Ahora, esto casi resultó en que David se viera obligado a ir a la batalla contra los filisteos, sus propios compatriotas. Pero también al final sabemos la historia, que sus esposas serían tomadas, sus propiedades que tenían allí y sus hombres. Al final estaban enojados con David. Pero eso es por el engaño que había él ocasionado. Entonces, en algún momento, después de que David se recupera de estas pruebas difíciles causadas por él mismo, escribe el Salmo 34. Es un contexto donde está aconteciendo. Ahora se da cuenta que el engaño, hermanos, y el mal no son el camino para recibir las bendiciones, o no es el camino para el bien. Y ahí que en estos 22 versículos David busca a Dios para la liberación,
para temerle y para caminar en sus caminos y de esa manera disfrutar de Dios y sus bendiciones. Algunos comentaristas conservadores han dicho que este salmo no tiene tal vez en algo, ¿no? Digamos, de las vivencias de David, pero es obvio, hermanos, es una inscripción de David. Porque hay una conexión, versículos 4 al 6, busqué al Señor, Él me oyó. Ahora, David está en un peligro extremo. En un peligro extremo. Algunos se pueden preguntar, ¿cómo puede decir que clamó al Señor por liberación cuando él estaba usando el engaño para salir de ese contexto? Se han hecho ese interrogante a algunos. ¿Cómo puedo decir, o cómo puede clamar al Señor por liberación cuando estaba usando, ¿no?, su lengua para engañar o para librarse? Porque él dice, busqué al Señor, él me respondió. La respuesta, hermanos, ¿sí?, es que él hizo las dos cosas. Es raro esto. Es raro, especialmente para los creyentes. Cuando estás en una crisis. Pero el Salmo, hermanos, es un testimonio de la gracia de Dios al soportar, ¿no? O cuando el cristiano soporta los problemas, las situaciones difíciles. Pero eso no justifica el pecado. Cuando uno es nuevo en la fe, probablemente estas cosas se puede ver o uno puede aventurar. Pero no es, hermanos, la norma, o no es la normativa. Porque nuestro pecado, hermanos, no va a traer gloria a Dios. Pero detrás de todo, Dios siempre se glorifica. Sobre mi pecado, sobre tu pecado, Dios se glorifica. Para otras alusiones a la situación, David incluye el versículo 7. El ángel del Señor se acampa alrededor de los que te temen. O sea, tiene que ver con la vida de David. Ahora, ¿qué representa al ángel del Señor aquí? Es el que vigila el campamento de David. David está en una cueva. Está huyendo, versículo 10. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre. Mas los que buscan al Señor no carecerán de bien, dice alguno. Para algunos comentaristas esto toma como una referencia poética, tal vez lo que pasó. Pero podemos pensar que David aquí está en ese mundo. Sabemos lo que David era antes de venir al trono donde está Saúl. Yo creo que David acá se refiere a esos leones hambrientos que vio a su alrededor. Está en una cueva. Pero también ahí podemos aprender, hermanos, que él está comparando con el cuidado que tiene Dios de él y de sus hombres. Versículo 13 y 18. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salva a los abatidos del espíritu. Versículo 20 nos dice, Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos es quebrantado. Los huesos de Daniel cuando estaba en el foso de leones no fue ninguno de ellos triturado. Y David puede decir, mis huesos también fueron guardados. Ni uno de ellos fue quebrantado por los leoncillos hambrientos que están alrededor de esa cueva donde está huyendo. Claro, esta referencia tiene que ver algo que David anuncia, algo profético, que lo que pasaría con nuestro Señor, ¿no? Que ninguno de sus huesos fue quebrantado. David escapó sin ningún hueso roto, ni devorado. Entonces vamos a extraer 4 lecciones de este salmo. Todo esto como un trasfondo del contexto de la vida de David. Y quiero empezar con mi primer punto. La vida que Dios bendice no está libre de pruebas extremas. Repito, la vida que Dios bendice no está libre de pruebas extremas. Este es un salmo donde se puede ver, hermanos, cuando uno está cercano a la muerte. Vemos esto en el título del salmo. Pero también es evidente versículo 6, versículo 7, versículo 17 y 19. Solamente voy a leer el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo.
pero de todas ellas los libra el Señor. El Señor, hermanos, ha garantizado que Él estaría con nosotros. Él ha garantizado que estaría con nosotros todos los días. Pero tal vez el Señor nunca también ha prometido que siempre vamos a ser protegidos de una enfermedad, porque la enfermedad te puede atrapar. Pero la experiencia aquí de David es eso. Estuvo al borde. Él dice, muchas son las aflicciones. El Nuevo Testamento dice, es necesario, dice, que pasemos a través de las tribulaciones y entremos al reino de Dios. Así que, hermano, no te asustes. No te asustes. Antes de que esto aconteciera, los niños morían de hambre. Y por otras razones, muchas enfermedades destruyen al hombre. Pero ahora todos están espantados con el COVID-19. Están al borde. Ahora, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones. Algunos pueden decir, tal vez en estos últimos meses, los recién convertidos, acabo de entregar mi vida a Cristo. Ahora estoy pasando una situación difícil. Nosotros que estamos años en la fe, sabemos que la vida cristiana, hermanos, no es nada maravilloso en el día a día. Cada día, hermanos, tiene su propia lucha. Cada día tiene sus propias tentaciones, cada día tiene sus propias pruebas. Y te preguntas, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Un cristiano nuevo, un cristiano antiguo? Muchos de los que vienen dirían, a mí me han hablado de que Dios sería mi escudo, de que nada me tocaría. Aunque una serpiente me picara, no me mataría. Porque un nuevo piensa así. Y uno que está en la fe años, podemos decir, si el Señor quiere, lo va a hacer. El Señor dice que hiere y Él la sana. Yo no voy a decir si esto es lo que está pasando. El planeta fue una conspiración de una nación, otra nación. Mi respuesta solamente digo, es la voluntad de Dios para las naciones. Para el pueblo de Dios, hermano, no estoy seguro, pero a muchos les he dicho, creo que es para que despertemos de nuestras comodidades. No estamos sufriendo lo que los cristianos han sufrido en el pasado, algunos en el presente. Pero nos tiene que llevar, hermanos, a buscar a Cristo, a alabar en esta situación. Esta es la prueba del momento. Porque si no fuéramos cristianos, moriríamos desesperados en nuestros temores. Porque nuestra vida se acaba. Toda nuestra vida es esta. Pero sabemos, hermanos, si nosotros adquirimos este virus, nuestra mejor vida está por venir. No nos asustemos. Es la hora de la prueba. Sí, es la hora de la prueba. Pero pon tu confianza en el Señor. Pablo dijo a los jóvenes convertidos, a la iglesia que él fundó en Hechos capítulo 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. Pedro escribe en su iglesia a los expatriados en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Ustedes pueden ir, yo lo voy a dar lectura. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Cristo dijo que esto era principio de dolores. Pero con ese lenguaje tierno del apóstol Pedro, amados, amados, no se sorprendan, no se sorprendan de la experiencia que están viviendo. Tal vez mis palabras, hermanos, tras esta enseñanza a ustedes y la grabación que se va a subir no llegue a muchos, pero no se sorprendan. Es necesario, no es algo extraño. Y aquí considere tres cosas, hermano. Primero, algunas pruebas se deben a nuestros propios pecados.
y defectos. Algunas pruebas se deben a nuestros propios pecados y defectos. Y hemos visto esto con David. Pudo haber huido a Aquis en pánico, sin detenerse a buscar al Señor. Pero en la vida de David podemos ver muchos juicios de parte del Señor a su vida. De cómo aquellos que le perseguían tomaban su familia, sus pertenencias. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Más tarde David vio cómo su propia familia lo iba a perder, cómo su reino atraviesa la rebelión de Absalón como consecuencia de su pecado con Betsabé. Segunda de Samuel, capítulo 12. También vio a morir a muchos de su ejército a consecuencia de su propio pecado cuando hizo el censo. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 10 al 17. Ahora, la lección importante aquí es aprender a responder cuando Dios trae a tu vida estas consecuencias por tus pecados. Con David hubo muchos pecados, hubo muchas pérdidas de sus seres, amigos, incluida su nación. Dios le propuso a David. Pero Dios, hermanos, es verdad, es lento para la ira, grande misericordia. Pero dice tampoco no va a pasar por alto al culpable. Y la lección aquí, hermanos, es aprender a responder cuando Dios trae a tu vida estas consecuencias por tus propios pecados. Es fácil, hermanos, minimizar el pecado o echar la culpa a otros o decir, Dios, pero si mira, mi amigo, no, perdón, este hermano de esta iglesia o el hermano de mi iglesia ha hecho esto y tú no has obrado, pero conmigo eres rápido. Nadie puede decir a Dios qué haces primeramente. Pero tampoco lo que hacemos algunos es rápido minimizar nuestros pecados o nos excusamos. A veces terminamos enojándonos con Dios. A veces pasa por la madurez del creyente. Decimos, no es justo. Pero Dios es justo en todos sus caminos, dice las Escrituras. Amén. O bien puede humillarse ante Dios como lo hizo David. Versículo 18. Cercano está el Señor, que dice, a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Hermano, puede ser que tal vez tengas algo como David, pecados, pero después Dios te disciplinó, Dios te está sometiendo a prueba. David, después que ha pasado todo eso, dice, cercano está el Señor a los que quebrantados de corazón, aquellos que tienen su corazón contrito de miedo, aquellos que no es que han podido experimentar, pueden terminar diciendo como David, el Señor está cerca, pero aquellos que se arrepienten. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 13, se ve esa experiencia en la vida de David. Quiero seguir avanzando adelante. Algunas pruebas se deben a los pecados de otros contra nosotros. Repito, algunas pruebas se deben a los pecados de otros contra nosotros. Aquí David David está en lío aquí con Aquis y los filisteos. Y Saúl, que equivocadamente quiere destruir a David. David no había hecho nada para que actuara de esa manera al rey Saúl. David había sido leal a Saúl, está sirviéndole, es como su hijo, pero Saúl está celoso y teme, ¿no? Teme que David no pueda quitar el trono y constantemente le había decidido que va a matar a David. Ahora, nuevamente, esto es importante. ¿Cómo respondes cuando alguien ha pecado contra ti?
o alguien que busca, ¿no?, dañarte de una manera, puede ser grande, porque aquí quieren destruir a David. Estoy diciendo cómo respondes cuando alguien ha pecado contra ti. Capaz en el pasado sufriste abuso verbal, abuso físico, alguien te traicionó, un amigo, un hermano, o tal vez te despidieron de tu trabajo injustamente cuando tú has cumplido todo a cabalidad. Te refugias en el Señor y oras por los que te hicieron daño. La experiencia de David nos enseña eso. Él es mi refugio, va a decir David. Ves ahí que Dios es amable contigo. Nosotros entendemos, hermanos, cuando alguien es despedido de un trabajo, entendemos que el tiempo se acabó para el cristiano en ese lugar. Pero debemos tener mucho cuidado en esto, en no pecar en la reacción. David tuvo muchas oportunidades para terminar con la vida de Saúl. No lo hizo. Eso nos enseña una lección. Sigo adelante. Cuando nos volvemos al Señor en nuestras pruebas, Él puede usar incluso nuestros pecados pasados para sus santos propósitos. Repito, cuando nos volvemos al Señor en nuestras pruebas, Él puede usar incluso nuestros pecados pasados para sus santos propósitos. Ahora, esto no significa más de ninguna manera que vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. Pablo diría, de ningún modo. De ningún modo. Más bien es reconocer que Dios es el Dios, hermanos, que te da la primera oportunidad, la segunda, la tercera, la cuarta oportunidad. Tal vez eso te suene extraño de que yo te diga esto, pero la Biblia, hermano, está lleno de este tipo de vidas, de historias. ¿Para qué, hermanos? Para enseñarnos los santos propósitos de Dios para con el hombre. Vemos que si alguien puede pecar, no, ya ese hombre ya está descalificado. Pero para Dios no, hermanos. Dios tiene santos propósitos. Por eso los salmitas o los salmos encontramos: Señor, no abandones la obra que empezaste en mí. No abandones las obras de tus manos. Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Amén. Y aquí David nos enseña que aún que él usaba el engaño. Pero te pregunto en la Biblia, ¿cuántos usaron el engaño? Abraham usó el engaño, Isaac usó el engaño, Jacob es el engañador. Pero tienes ahí por la historia de Jonás, como Dios usa su desobediencia para mostrar la gracia de Dios, de un profeta desobediente. La negación y la restauración de Pedro. Y la mayoría de nosotros cuando hemos fallado al Señor. No es el fin. Entonces, ya sé, hermanos, que tus pruebas, por tu propio pecado o el pecado en contra de otros, no debe llevarte a que te alejes del Señor, ni que vivas amargado para con esas personas. Más bien, eso debe guiarte al Señor por liberación y gracia. Quiero pasar a mi segundo punto, hermanos. Pero unos 10 minutos estoy finalizando, más o menos calculo. Nuestras pruebas deben llevarnos al final de nosotros mismos para que busquemos la salvación del Señor mientras le tememos y aprendemos a caminar en sus caminos. Repito, nuestras pruebas deben llevarnos al final de nosotros mismos para que busquemos la salvación del Señor mientras le tememos y aprendemos a caminar en sus caminos. Esto quiero dividirlo en 4 secciones. Primero, para llegar al final de nosotros mismos, debemos, hermanos, ser contritos, abatidos en espíritu por nuestros propios pecados. Aquí en versículo 2, David se gloría en el Señor, pero no en Él. Eso que David tiene la espada. Y David es un guerrero, pero David se gloría en el Señor. Lo que significa, hermanos, que reconoce
a Dios, la reconoce. Ahora, como resultado, es que él recibe, hermanos, la gracia del Señor. Algo que no se merece. Se regocija al ser librado. Versículo 18, por eso dice al final, y él salva a los abatidos. Él salva. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón. Para el hombre que es quebrantado de corazón, hermano, se ve a sí mismo como un hombre pobre en espíritu. Puede ser la experiencia de nuestra salvación. Tal vez nos vemos miserables, porque nuestros pecados nos condenan. David aquí reconoce el versículo 6. Este pobre clamó. En el sermón de la bienaventuranza se ve, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso estoy diciendo, cuando llegas al final de ti mismo, o sea, nada soy, volveré al polvo, mis pecados me consumen, la justicia me dice, estás condenado, estás ahí viéndote aquí como alguien quebrantado de corazón. Ahí es donde el hombre llega a su fin. Ve su propia naturaleza, ve su propio pecado. El Espíritu Santo ha traído convicción a su ser, a su alma. Y ahí es donde temes al Señor, buscas salvación. Dice, bienaventurados los que lloran, también es el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Lo podemos tomar en las palabras de David en su propia situación, como dice el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Isaías 57, versículo 15, Isaías 66, versículo 1, Isaías 66, versículo 2. Dios está cerca de aquellos hermanos que se humillan, de aquellos que son quebrantados, de aquellos que se ven pecadores. Para nuestro quebrantamiento, hermanos, debería llevarnos a buscar al Señor para salvación y refugiarnos en Él, hasta que te des cuenta de que estás quebrantado. No sé en qué momento, pero como dije, esto se aplica después que una vez hemos pecado, llega un momento que te quebrantas. En nuestra conversión llega un momento donde el Espíritu Santo te muestra, y en ese momento tú no puedes ser el mejor hombre, no puedes ser la buena persona, no hay autosuperación, automejoración, no clamarás en esa condición a Dios por salvación. Solamente cuando estés quebrantado, cuando ya te hayas quebrantado, buscarás al Señor para salvación de tu propio pecado. Pero antes pensarás que eres bueno en tus obras, no te vas a ver como un pobre hombre o una pobre mujer. No clamarás, sino clamarás a Dios para que te salve. Versículo 6, este pobre clamó. Y el Señor quiere ver a su creación de esa manera, hermanos. Dios usa, hermanos, el COVID-19 para despertar conciencias, que clamen para su salvación. El Señor los va a oír. El Señor va a salvarlos de todas sus angustias. Y ahí es cuando Dios abre, hermanos, la ceguera del hombre. Hace ver lo serio de su pecado, es que contra quién ha pecado. Ese pecado le va a llevar a la cruz. Le va a llevar a la cruz para que encuentre salvación. David pudo esconderse en una cueva. Pudo haberse escondido de Saúl, de los filisteos. No, el hombre no puede hacer eso, porque el hombre se esconde. Se esconde. Pero no puede esconderse por mucho tiempo. Usted no se puede esconder mucho tiempo. Versículo 8. La parte B, o todo el texto dice, hermanos, probad y ved que el Señor es bueno, no te escondas.
Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. ¿Usted ha llegado ahí? ¿Te has sentido, hermanos, o has experimentado de esa manera? Que al final has clamado a Dios para que te salve a través de Jesús, tu sangre y su sangre derramada. Sigo adelante. Para experimentar la salvación de Dios debemos temerle. David temía a Saúl, David temía a los filisteos, pero él testifica y dice, versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Versículo 9, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Versículo 11, venid, dijo, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Estoy diciendo, para experimentar la salvación del Señor debemos temerle. Temer a Dios, como esta semana a muchos ahí les compartí, temer a Dios está inextricablemente unido a experimentar su salvación. Incluso los santos, vemos en la Escritura que somos llamados a ser exhortados a temer a Dios. Versículo 9, ¿no? Temed al Señor vosotros, sus santos. Si no lo temes, hermanos, nunca te vas a refugiar en Él. ¿Lo sabías? Ahora sigo. Temer al Señor es vivir en obediencia a Él. A lo largo de este salmo hay un énfasis en ser justo. Lo que significa, hermanos, obedecer al Señor. David dice aquí a los que lo reciben, santos. Y sabemos, un santo es alguien apartado del mal y hace el bien. Versículo 14 y 15, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Entonces, aquel que ha encontrado salvación es el quien teme al Señor y vive en obediencia. Y los ojos del Señor están sobre ellos. Versículo 17, clama a los justos, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Como el versículo 19, 21 habla. El Señor los libra. No serán condenados. Por el contrario, David también dice, versículo 16, el rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar la memoria. Para cortar de la tierra su memoria. Pueden ver ahí la mano de Dios para con los suyos, pero también la mano de Dios por aquellos que hacen mal. Dios está en contra de ellos. Diría, está contado sus días, nada más. Sea rico, sea pobre. El rostro del Señor está contra ellos. Versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Uno de los proverbios dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 8, versículo 13. El temor, hermanos, te va a llevar a que lo obedezcas y disfrutes de Dios y experimentes sus bendiciones. Ya ir finalizando, cuando experimentamos las bendiciones de Dios, Él espera que lo compartamos con otros y que los invitemos a experimentar las bendiciones de Dios también. Este es mi tercer punto. Todo el Salmo se repite de esa manera. Versículo 3. Engrandece al Señor conmigo. David está invitándonos, una vez que hemos experimentado la salvación, la bendición de la vida, dice ahora, David dice, esto hay que compartirlo. Compartirlo. Dios me rescató, Dios te salvó, Dios te rescató, también puede rescatarte o puede rescatar al otro. Versículo 8, prueben al Señor, vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Esta circunstancia, hermanos, por los medios que tengamos, les puedo decir que hay esperanza también para ellos. Que no confíen que aparezca la medicina y les va a salvar. ¿De qué sirve que se salven? Al final van a perecer, no van a salvar sus almas. Hay que hablarle que se refugie para salvación en Él.
Y David nos invita a que esto lo compartamos. Prueben, miren que el Señor es bueno para los que se refugian en Él. Que no solamente mire la benevolencia o la bendición de Dios para esta circunstancia, porque la medicina va a aparecer, hermanos, porque Dios va a poner la medicina, nada más. No va a ser la ciencia es de Dios. No va a ser el doctor. Dios sabe cuántos días va a durar esto. No solamente va a ser temporal, hermanos. Este mundo tiene que ser destruido. Un día tiene que ser destruido. Por eso, cuán bienaventurado, cuán bendecido es el hombre que en él se refugia. Pueden probar la bendición del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero podemos decir, Dios ha sido bueno conmigo. Por eso el versículo 10 dice, los leoncillos pasan necesidad, tienen hambre. El mundo está en esa hambruna, hermanos. El mundo está en esa necesidad. Mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. La promesa, hermanos. No nos va a faltar nada. Como hay un himno, cuenta cuántas bendiciones Dios te ha dado. Enuméralos. Te vas a pasar horas. Cuántas bendiciones Dios te ha dado. Por eso el versículo 10 nos invita a que esto compartamos con otros. El versículo 11 y 12 habla de la enseñanza. Venid, como dice, yo los voy a enseñar, dice David. Nosotros, la resolución, la respuesta es lo mismo. Debemos enseñar, hacer ver que la bondad del Señor es bueno. Pruébenlo. Yo te puedo decepcionar, te puedo fallar, pero el Señor dice, pruébame. Prueba mi bondad. ¿Y cuál es la bondad del Señor? La Biblia dice que la bondad del Señor guía en arrepentimiento al hombre. En eso gloríate. En el Señor se logrará mi alma cuando compartes. Solamente así, como dice, en nosotros, hermanos, va a haber alegría, va a haber regocijo. El Señor, hermanos, puede seguir trabajando en nosotros. Puedes terminar alabando al Señor. Este salmo termina de cómo el justo es liberado, versículo 19, ¿no? Él los liberará. No es un gobierno, no es un doctor, no es una nación. Y la Escritura nos dice, hermanos, el que a mí viene, dice, no lo echo fuera. Versículo 19, la parte final, dice, de todos ellos los libre el Señor. Versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Sé que esto es una alusión, se puede aplicar con Jesús, que sus piernas no fueron rotas, no fueron quebradas en la cruz. Jesús, sin embargo, Jesús no fue entregado. Él murió. Él murió. Todos sabemos de muchos de los hijos de Dios que han sido liberados de sus aflicciones. Muchos no solo se han roto los huesos, sino que han sido brutalmente asesinados, ejecutados por el Evangelio. Por último, considerar, hermanos, para finalizar, mi cuarto punto, la experiencia final de la bendición y salvación de Dios no será en esta vida, sino en la vida venidera. Repito, la experiencia final de la bendición y salvación de Dios no será en esta vida, sino en la venidera. Bueno, si Dios nos ha salvado solamente, o Dios nos salvaría para esta era presente, hermanos, no seremos los miserables, porque sabemos que después que muramos viene el juicio. Bueno, Dios nos bendice en esta vida, sí, mucho, pero la bendición mayor está por venir. Versículos 19 al 22, ahí se puede encontrar el máximo cumplimiento, que es más allá de la muerte. Cuando Dios finalmente justificará a sus siervos y condenará a los impíos,
Estos versículos, hermanos, lo que en la Biblia enseña es muy claro, que aquel día habrá una división, una separación entre los condenados, como aquellos que han sido redimidos por Cristo. Versículo 21, la maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. Versículo 22, el Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Condenado significa cargar, hermanos, la culpa. En cambio, el ser justificado es diferente. Ninguno de los que se refugian en Él serán condenados, dice la parte B del versículo 22. Esas son las únicas opciones. Asegúrate que te hayas refugiado en Jesucristo. Romanos 8:1 nos recuerda, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Muchos se pueden burlar, reír de esto. Pero la Biblia dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos preguntamos, si el COVID-19 llega a la vida de muchos, ¿qué es lo que recibirán en el cielo? Solo dos cosas. Solo dos cosas. Dos voces. Condenado o justificado. Se oirá. Nos preguntamos, ¿dónde pasarás la eternidad? La Biblia dice que si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra esperanza. Pero si Jesús ha resucitado, asegúrate de que el Señor te ha redimido, te ha rescatado del justo juicio de Dios. Conclusión. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios en su vida? Amén. Solamente, como dije, no confundas, solamente quieres las bendiciones. El llamado es, arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Dios con corazón contrito y humillado y clama a Jesús por salvación. Luego vive temiéndole, camina en sus caminos y serás bendecido aquí y por la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, esto fue real en la vida de David, en la vida de tus santos en la historia. Para nosotros, oh Dios, se apodera estas verdades. Tú salvas a los tuyos, tú bendices los tuyos, pero también los llamas a que vivan en obediencia. Señor, te pedimos por esta iglesia, por los hermanos presentes, que tú nos salves, Señor, que tú nos guardes, que tú nos libres. Pero también, Padre, es nuestro clamor por este mundo creado, por este planeta que gime. Señor, tengas misericordia y que lo que está pasando, viviendo las familias en sus hogares, sirvan para que puedan venir a ti clamando perdón. Que esas aflicciones se lleguen a buscar su salvación de sus almas. Y los tuyos busquen tu rostro. Y nos gloriemos, experimentemos, oh Dios, en medio de esta prueba, alabarte. Nuestros labios estén continuamente alabando tu nombre. Que engrandezcamos a una voz y exaltemos tu nombre. Libra, Señor, tu pueblo de sus temores. Nos permita seguir esto compartiendo con otros. Para la gloria de tu Hijo, la gloria de tu nombre, te pedimos esto una vez más. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.